El mundo se dividía en dos grupos de personas. Estaban el pueblo judío que vivía en la tierra de Israel y estaban los gentiles. La palabra gentil significa naciones. Había personas que vivían en otras naciones y había personas que vivían en Israel. Esto era muy simple, pero quiero que entiendas que hay un llamado por Dios para las personas que son de naciones gentiles. Y es diferente que el llamado de Dios para las personas que son de Israel. Explicaré con las Escrituras. Romanos 11:11 dice el llamado para los que son de las naciones. ¿Y sabes qué? Conozco muy pocas personas de las naciones que saben para que Dios mismo los ha llamado. Y solo por eso vale la pena verme. Romanos 11:11. Para provocarles al pueblo judío celos, la salvación ha venido a los gentiles. Dicho así, el llamado de los gentiles es para provocar celos a los judíos, lo que significa que tienes algo que el pueblo judío queremos. Y es hora de mostrarlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora, el llamado del judío, muy diferente. El llamado del judío se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 22. La salvación es de los judíos. Un gentil, alguien de las naciones, que cree en Jesús, tiene una deuda de gratitud con el pueblo judío, porque algunas personas judías en un lugar, en una cadena de personas, fue fiel a compartir las buenas nuevas con los gentiles. La salvación es de los judíos. Y si los gentiles hacen su trabajo y se acercan a los judíos, si el pueblo judío hace su trabajo y se acerca a los gentiles, ¿qué crees que tienes? El mundo entero. Dios, eres tan maravilloso, lo haces tan simple. Nosotros lo complicamos. Y especialmente en los últimos días ha aumentado su intensidad. Verás, el juicio de Dios está supeditado a lo que tú hagas con Israel. Dios castigará a Israel por el pecado, pero Dios usa a Israel para castigar a las naciones por el pecado. Compartiré un par de escrituras. Génesis 12:3. Yo, Dios, bendeciré a los que te bendigan. Son el pueblo judío. Y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O, a la inversa, es verdad. Todas las familias de la tierra, si vienen contra ti, serán maldecidas. De nuevo, esto es muy simple, pero muy básico. Y 9 de los 10 más grandes desastres económicos en la historia de este país desde que los récords son llevados por FEMA ocurrieron 9 de 10 dentro de días, horas, en que los Estados Unidos fueron contra Israel. 9 de 10 de los peores desastres económicos. Abdías 1:15. El día está cerca cuando el Señor juzgue a todas las naciones paganas, como le hiciste a Israel. Así se hará contigo. Tú dices, Sid, es el Antiguo Testamento. No, ese fue el único libro que la primera iglesia tuvo. El Antiguo Testamento. Ellos no tuvieron el Nuevo Testamento, tú lo sabes. Pero déjame darte lo mismo en el Nuevo Testamento para los que no entienden que toda es la palabra de Dios. Mateo 25:40. Hay una separación entre la nación cabra y la nación oveja, separados por un asunto. Este es el asunto. Y el rey les responderá y les dirá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, Jesús dice, lo hicieron por mí. Ese es el asunto entre la nación cabra y la nación oveja. Una cabra tiene iniciativa propia, una nación de ovejas sigue al pastor. Lo que tú le has hecho al más pequeño de mis hermanos, busqué la palabra hermano en griego. ¿Sabes qué significa? Del vientre.
su hermano físico, el pueblo judío. Jesús dice esto. Verás, yo creo que la línea divisoria entre el verdadero cuerpo de creyentes y el falso está en este punto. Y te prometo esto: si no entiendes al judío e Israel desde la perspectiva de Dios, entonces te hundirá en mayor herejía. Te prometo eso. Pero si entiendes, verás el favor de Dios. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Mi esposo comenzó a ver tu programa hace poco más de un año. Yo me resistía mucho a ver el programa. Comencé a ver un gran cambio en la forma de ser y hablar de mi esposo, y un cambio drástico en él que nunca había visto al asistir a nuestra iglesia por más de 4 años. El Señor tomó el control y dejó a mi esposo con un hambre y sed mayor. Yo quería lo que él tenía. Ambos hicimos un compromiso de ver todos los episodios disponibles. Compramos todos los recursos que pudimos de tu ministerio. Nuestra relación con Dios ha crecido sobrenaturalmente. Tu ministerio totalmente trajo un cambio y nos transformó, y a nuestro matrimonio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Una clave para entender el mover del Espíritu de Dios se encuentra en el libro de Corintios, donde Dios dice primero lo natural y luego lo espiritual. Ve lo que hace Dios en lo natural, siempre tiene repercusión en lo espiritual. Déjame darte unos ejemplos. Todos estos avivamientos sobre los cuales te voy a compartir, el más grande que el mundo ha visto, están conectados con Israel. Por ejemplo, 1897 fue el primer congreso sionista. Eso fue, un sionista cree que el pueblo judío tiene derecho a la tierra física de Israel. Incondicionalmente, por siempre, el primer sionista, déjame aclarar esto, fue Dios, no Theodor Herzl. Y justo después de eso, vino la calle Azusa y el avivamiento pentecostal. 1948, Israel se volvió una nación. ¿Sabes qué pasó en el 48? Hombres y mujeres fueron tocados por el Espíritu de Dios y tuvieron campañas por toda América. Oral Roberts, T.L. Osborne, Kenneth Hagin, todas estas personas surgieron instantáneamente. 1967, Jerusalén, en posesión judía. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué provocó eso? Nada menos que el avivamiento carismático. Isaías 43:19, y creo en esto firmemente. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta que ha comenzado? El hombre nuevo. Explicaré esto para ti. Juan 17:21. Y ellos, los judíos y gentiles, todos sean uno. Algunas personas dicen que ellos es católicos y bautistas. Sin embargo, cuando Jesús dijo eso, ellos no existían. Había solo 2 grupos de personas: judíos y gentiles. Y Jesús dijo, oro para que judíos y gentiles sean uno. ¿Cuál es la repercusión? Que el mundo pueda creer. De un modo, es un catalizador cuando estos 2 grupos de personas se unen. Su ADN espiritual se mezcla. Me estoy adelantando demasiado, sí me estoy emocionando. ¿Sabes qué pasa cuando estos 2 ADN espirituales se mezclan? Juan 17:21, acabo de leerte esto. Juan 17:22 te dice lo que sucede. Jesús dice, la misma gloria que hay en mí esté en ellos. ¿Quieres ver esa misma gloria en ti? Yo quiero ver esa misma gloria. También ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y el verso 15 dice, pues, para crear en sí mismo un solo hombre de los 2, haciendo la paz. La palabra hebrea para paz es plenitud.
Y dice que cuando eso ocurra, vamos a hacer una morada completa en Dios, para Dios, por el Espíritu. ¿Ves la repercusión de lo que estoy hablando ahora? En Salmos puedes entender, una mayor promesa es la única ciudad. En todas las Escrituras, Dios nos ordena que oremos por ella, con una bendición especial si lo haces. Él dice, oren por la paz de Jerusalén. ¿Cuál es la palabra hebrea para paz? Shalom. ¿Qué significa shalom? Plenitud. ¿Qué es la plenitud? Judíos y gentiles siendo uno en el Mesías. Oren por la plenitud de Jerusalén. Y hace una promesa, como si necesitáramos una promesa de esto. Pero Dios dice que ellos, ¿quiénes son ellos? Judíos y gentiles. Prosperen. Y luego en hebreo prosperar significa paz del corazón. ¿Qué te parecería que en este día y época que vivimos, qué les parecería tener paz del corazón? Dios dice, si oras porque esas dos personas sean una, tendrás paz del corazón. Esa es su promesa para ti. Ezequiel 47:9 dice, en la versión ampliada, y habla sobre el río de Dios, y dice, por donde corra este doble río, toda criatura viviente vivirá. ¿Qué es un doble río? Judíos y gentiles, uno en el Mesías, uno en Yeshua, donde ese doble río corra, las personas van a vivir. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Creo que estamos en el borde del más grande movimiento del Espíritu de Dios para causar que el pueblo judío venga a conocerlo, para formar al nuevo hombre, para la manifestación más asombrosa de milagros que el mundo haya visto, milagros de resurrección, extremidades restauradas. Eso es lo que estamos a punto de ver. ¿Estás listo para ver eso? Yo estoy listo para ver eso. Estamos listos para ver. Jesús dijo, tú harás las mismas obras que yo he hecho, incluso más grandes. ¡Esto es grandioso! ¿Estás listo? ¡Yo estoy listo! Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Como resultado de una herida en la espalda, he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de Es Sobrenatural sobre la sanidad, y de inmediato mi espalda fue sanada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muchas personas han oído las leyes de Dios, leyes espirituales para sanar. Legítimamente. Y las leyes espirituales para las finanzas. Por todos lados oyes esto. Pero, ¿dónde oyes sobre las leyes espirituales de Dios para el evangelismo? Justo aquí, justo ahora. En la Biblia, cuando Dios el Padre quería llegar al mundo entero porque Dios amó al mundo entero, judíos y gentiles, Él comenzó ¿con qué grupo de personas? Abraham, los judíos, ¿es correcto? De acuerdo, cuando Jesús quiso llegar al mundo entero, comenzó con un grupo de personas. Él dijo, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como punto de inicio, como semilla. Dios plantó una semilla en Abraham. Jesús plantó una semilla con el pueblo judío. ¿Qué tal el apóstol a los gentiles? Pablo. Cuando Pablo quiso llegar a los gentiles, porque ese fue su llamado, esto es lo que dice él en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente. Él sabía que si plantaba esa semilla, produciría una cosecha.
de almas gentiles. Esto es lo que descubrí cuando opero en la ley del evangelismo. A donde quiera que vaya, si voy al judío primero, se abrirá una puerta sobrenatural para llegar a más gentiles que si voy a los gentiles primero. No tiene sentido para las mentes pequeñas, pero tiene sentido para Dios. Y el más grande avivamiento que el mundo ha visto aún no lo vemos, porque en Amós se describe, y esto es lo que Dios dice: en los últimos días levantaré el tabernáculo de David. Y en el hebreo la palabra tabernáculo es familia o casa de David. ¿Quién es la familia de David? El pueblo judío. En los últimos días levantaré el pueblo judío para que sean guerreros poderosos para mí, para que sean poderosos evangelistas del Dios viviente. Y luego explica en Amós el versículo 13, un avivamiento como el mundo nunca ha visto. Él dice aquí que habrá tanto fruto en la viña que para el tiempo que llegue de arar la tierra para la cosecha del siguiente año, no habrán levantado toda la fruta de la cosecha del año anterior. El mundo nunca ha visto un avivamiento así. El mundo necesita un avivamiento como este. ¿Cuándo es que pasará? Cuando el tabernáculo, cuando la familia de David se restaure a Dios. Ahora, hasta el regreso de Jesús, está supeditado a que el pueblo judío venga al Señor. Jesús dice, pero les digo que, en Mateo 23:39, pero les digo que no volverán a verme hasta que digan, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Habla con el pueblo judío. No volveré hasta que me reconozcan. No sé si has visto estas escrituras, una después de la otra. Pero luego estaba hablando hace unos días en un estudio bíblico y tuve un grupo entero de estudiantes de la Universidad Liberty aquí. Y uno levantó su mano e hizo una pregunta. Bueno, lo retiro. No lo hizo. Comienzo a ver cosas en el mundo invisible. Yo vi que él levantó la mano. Él no quería. Y fui a esa sección. Alguien levantó la mano y seguro que él levantó su mano. Él dijo sí. Y citó la escritura, Hechos 18, versículos 6 al 8, cuando Pablo estaba hasta aquí con su hermandad judía. Esto es lo que dijo. Pero cuando se opusieron a él y blasfemaron, sacudió su ropa y les dijo, su sangre caiga sobre sus cabezas, estoy limpio, de ahora en adelante voy con los gentiles. Ven, incluso Pablo cortó con el pueblo judío. Incorrecto. Sigue leyendo. El siguiente versículo dice que se metió a una casa. ¿Sabes dónde estaba esa casa? Al lado de la sinagoga. ¿Y sabes qué pasó? Lo siguiente que pasó. El presidente de la sinagoga se volvió creyente de Jesús. ¿Y sabes qué fue lo siguiente que pasó? Todos los demás se volvieron creyentes de Jesús. ¿Tú has sido así? No haré eso jamás. Y luego te arrepientes y luego vuelves a hacerlo. Bueno, incluso el siguiente capítulo. Hechos, ese fue Hechos 18. Hechos 19:8 dice y habla sobre Pablo. Él entró en la sinagoga y habló valientemente por 3 meses, razonando y convenciéndolo sobre las cosas del reino de Dios. Y estoy feliz de tener la palabra de Dios. Ahora, ¿el pueblo judío se salvó bajo el viejo pacto? ¿No tienen un pacto con Dios? Por supuesto que sí. Y los dones y llamado de Dios son irrevocables. Sin embargo, el viejo pacto está supeditado en Levítico 17, versículo 11, que dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre, y yo se las he dado sobre el altar para que se haga la expiación del alma, porque es la sangre la que hace la expiación para el alma. Sin derramamiento de sangre no se perdonan los pecados. Pero espera un segundo. ¿Qué tal si solo sacrificamos un animal? Bueno, lo primero, de acuerdo con Levítico, primer capítulo, el 3er versículo, dice que el sacrificio debe ser en el templo. Y si lo saben, ahora no hay templo en Jerusalén. Y en Hechos 4:12 lo afirma.
No hay salvación en ningún otro, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Jesús. Bueno, ¿por qué el pueblo judío no cree en Jesús? Hay una historia jasídica sobre un estudiante talmúdico que va con su rabino y le dice: «Oh, maestro, te amo». El rabino responde con una pregunta: «Dime, ¿sabes qué me duele?». El joven desconcertado y se sorprende. «¿Por qué me haces esa pregunta tan confusa cuando te acabo de decir que te amo?». El rabino sacudió la cabeza. «Porque, mi amigo, si tú no sabes lo que me duele, ¿cómo puedes decir que me amas?». Si has estudiado la historia de la iglesia cristiana, descubrirás que no tenemos una buena historia con el pueblo judío. Ha habido malentendidos del lado de los cristianos y malentendidos del lado de los judíos. Todos han oído que el pueblo judío es el pueblo elegido. ¿Pero para qué fuimos elegidos? 3 cosas. Isaías 43:10 dice: «Ustedes son mis testigos». Por cierto, ¿sabes qué judío, de dónde viene la palabra judío? Una palabra hebrea que es Yehudi, que significa alabador de Dios. Y el pueblo judío es llamado para ser testigos, alabadores de Dios y evangelistas de los últimos tiempos. Zacarías 8:23, así dice el Señor Todopoderoso: «En esos días habrá 10 hombres por cada idioma de las naciones, son los gentiles, tomarán del manto», es el borde, «del hombre judío, diciendo: déjanos acompañarte, pues oímos que Dios está con ustedes. Y tú te vas, se te ha dado suficiente verdad para estar del lado correcto de la cerca», en referencia a lo que Dios hace en los últimos días. Y como dije antes, lo digo de nuevo, si no entiendes la posición de Dios para con los judíos, el cuello de alguien fue sanado, la cadera de alguien. Está casada con el autor de bestseller John Bevere. Probablemente leíste el libro La trampa de Satanás. Bueno, Lisa, en la primera cita con John, él ora por ella y ella se libera de una enfermedad que es un misterio para los doctores instantáneamente. ¿Qué hace que un ama de casa, mamá dedicada, sea una oradora y autora de clase mundial igual que su esposo y viaje a las naciones rescatando mujeres víctimas de tráfico de personas? Ella dice que es tiempo de que te levantes. Tendrá el mismo efecto en ti. Lisa, dime sobre esa primera cita con John. Bueno, él no debía invitarme a salir, pero lo hizo. Me invitó a un estudio bíblico en el campo y yo pensaba en comida gratis. No tenía idea de que iba a ser emboscada por el Espíritu de Dios. Fui a la cita, todos cantaban y necesitas pensar que esto fue en 1981. Las canciones eran malas y ellos cantaban con una guitarra y una persona tenía las manos levantadas. Soy universitaria y pensé, ¿por qué levantas tus manos? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes las letras? Solo lee tus hojas. Me ponían nerviosa y comencé a mirar las letras y leí una línea en la canción, Sid, y decía: cuando Dios me ve, no me ve a mí, ve a Jesús. Y oí al Espíritu Santo hablar en ese momento: no puedo verte, necesitas una cobertura. Y volteé a ver a John y dije, ¿es verdad que Dios puede verme y no verme? Y él dijo, sí. Y John no entendía lo que significaba para mí. John era un buen católico que fue salvado. Yo era una mala persona que desesperadamente necesitaba un salvador y caminábamos en el campus. Comenzó a enseñar la Biblia desde Génesis al libro del Apocalipsis. Yo entré en pánico porque oí que había una cosa llamada rapto. Me preocupó que él desapareciera y nunca podría salvarme. Y finalmente lo interrumpí y dije, quiero hacer esto. Esta cosa cristiana que dijiste completa. Y dije, no puedo comer lácteos, soy intolerante a la lactosa, tengo IBS, vivo en dolor constante. Y él dijo, buen Dios, y tomó mi mano. Él tenía 22, yo 21. No estábamos en un servicio en la iglesia, sino en una banca de la universidad. Y dijo, Jesús, si puedes salvarla, puedes sanarla.
Y así nací de nuevo, llena de espíritu y sanada en la primera cita, y pensé, tal vez me case con él. Bueno, y esa es una forma muy ingeniosa Sí. de proponerlo. Sí. Pero, ¿qué sentiste cuando eso pasó? Nadie podía decirme que no había sanado. ¿Sabes qué pasó en mí? Sentí el calor de el amor entrar en mi propio ser y desatar los nudos que tenía desde los 15 años. Recuerdo sentir un calor y una presencia de Dios, y estaba abrumada por su bondad. Y así fue para mí. Volví a mi habitación y dije, Jesús, necesito que esperes en el pasillo un momento. Tengo cosas que necesito sacar del cuarto. Y entré y saqué la cerveza, la pornografía, y solo la tiré y dije, ahora pasa. Y pasé toda la noche buscando el libro de Pablo, porque John dijo, Pablo dijo esto y Pablo dijo aquello, y yo pensé que había un libro de Pablo, y estaba... Lo sé, esto es algo en lo que debo trabajar. Yo tenía así la Biblia, la tomé de la orilla y dije, Dios, por favor, que se abra en el libro de Pablo. Y se abrió en Corintios. Si alguien está en Cristo, he aquí, es una nueva criatura. Y dije, ¡ah! Dios me habla a mí. Fue tan profundo, fue asombroso, y agradezco eso. Mi vida cambió. Y, claro, obviamente, se casó con John y tuvo una familia. Ella era ama de casa. Sí. Quería estar atrás. Nunca vio un micrófono que le gustara. Quería estar atrás, como acaba de decir. Pero un día tuvo la más vívida, la más profunda visión de su vida. Dime sobre eso. Sí, fui a dormir una noche. Estaba exhausta, enorme, embarazada, y me encontré despierta, parada, enfrente de una leona. Estaba acostada sobre un costado, sobre una plataforma de piedra, y al frente de la plataforma estaba la palabra números y el número romano XX3. Sid, esta leona nunca se movió, pero descubrí que estaba más viva que yo. No sé si alguien ha visto el cielo, pero en el cielo todo es un prototipo, y aquí todo es sombras. Parecía que su pelaje era de oro peinado, y vi a esta leona y sentí algo dentro de mí que se expandía. Y cuando sentí que en realidad no podía recibir más, oí una voz detrás de mí diciendo, con el nacimiento de tu hijo despertarás como leona. Comencé a temblar y me desperté totalmente. Y ya era de mañana, y estaba en mi cama, inmersa en la presencia de Dios, pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sid, no despierto rápido. Tardó 1 o 2 horas para despertar, pero esa mañana en particular estaba muy alerta, y cuando sentí que podía estirar la mano, yo tomé mi Biblia, la abrí en Números 23, y esto fue lo que leí. El número romano. Número que romano, viste. sí. Y esto es lo que leí en el verso 24. Este pueblo se levantará como una leona, se pondrá de pie como un león, que no descansa hasta devorar a su presa y beber la sangre de sus víctimas. Pensé, ¿qué rayos tiene eso que ver conmigo? Son palabras feroces en las frágiles páginas de la Biblia. Pero verás, la verdad es, Sid, mi esposo me había presionado. Él me dijo, no está bien que estés cómoda cuando otras personas están incómodas. No es bueno que estés en silencio cuando muchas chicas en nuestro grupo necesitan que seas una madre para ellas. Y yo decía, no te atrevas a hablarme como si fuera una congregación. Soy tu esposa. Necesitas sentir pena por mí. Tengo límites en mi vida. Y en ese momento Dios dijo, no, en realidad, te creé para ser intrépida. Te creé para ser libre. Y si no puedes ver alrededor y encontrar eso, voy a darte una visión más grande de las que has visto para que despierte tu fiereza. Y di a luz a mi cuarto hijo. Dolor en la espalda baja. Mi doctor dijo que si no me hacían una cirugía terminaría en silla de ruedas. Mi esposo vio tu programa de televisión y oró de acuerdo con tu invitado para que mi espalda baja fuera sanada. Al mismo tiempo que estaba orando, yo estaba fuera con mi hija de compras y sentí calor en la espalda. Cuando volví a casa, mi esposo me habló del programa y dijo que oró por mí. Le dije a mi esposo, creo que fui sanada. No he sentido dolor en la espalda baja desde entonces. Soy un verdadero ejemplo de un milagro. Podía moverme libremente, girar e incluso tocar los dedos de mis pies. Muchas gracias por tu ministerio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com.
Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Lisa, así que tuvo esta visión de leonas, abrió su Biblia y lee sobre los leones despertando. Bueno, primero, ¿quién es la leona para ti? Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Y su esposa, que es la iglesia, creo que es la leona. Y creo que Dios tiene un despertar feroz. Y tú has visto mujeres poniéndose al lado del hombre, descubrir que tienen una voz. No tienen una voz para desplazar al hombre. En realidad, suman su voz a la del hombre. Y para mí, la leona es lo que Dios quiere que la iglesia sea y parezca. Y Sid, lo que pasó para mí fue que Dios abrió puertas para mí. Comencé a viajar, comencé a ministrar y creí que era sobre mí. Y yo dije, ¡wow! Ya no soy una cobarde. Ya no estoy cautiva. Soy libre. Estaba viajando y dando esas grandes conferencias. Soy una leona. Y Dios decía, no, esto no es sobre ti. Dije, con el nacimiento de tu hijo despertarás una leona. Y es un llamado a un despertar feroz para su iglesia. Y debemos ser personas que saben cómo vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad. Y es la unción profética que viene sobre la iglesia. Vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad. Ver lo que se esconde, ver lo que está cautivo. Debemos ser personas cuyos ojos se iluminan desde dentro. Y eso es algo que los leones tienen. Tienen la habilidad de interpretar la luz de su ambiente para ver. En otras palabras, explicas que los leones ven en la oscuridad, Sí. que pueden ver Sí. y cómo un creyente ve en la oscuridad. Porque estamos iluminados adentro. Y también es una cosa muy trágica. Amo cómo abres algunos programas. Tenemos personas en la iglesia que oran oraciones temerosas. Ay, Dios, manténme seguro. Será un tiempo tan malo. Perderé todo mi dinero. ¿Sabes que no debemos orar oraciones temerosas? Debemos orar oraciones que sean la palabra de Dios. No debemos orar oraciones temerosas. Debemos orar oraciones tan feroces, tan fuertes, con aliento divino, que nos asusten cuando salgan de nuestra boca. Así son los leones. El león, ellos no viven con miedo a su entorno y debemos entender que es la clase de fuerza que Dios quiere que impartamos a su pueblo. Así que hay que descubrir quiénes somos y encontrar qué es nuestra fuerza. Y Sid, mientras estudiaba y predicaba esto, dije, Dios, por si acaso, tuve este sueño hace mucho tiempo, por si acaso, si esto es algo que tú no quieres que escriba, no quieres que hable, necesito una confirmación tuya. Y esa noche, y vivo en Colorado, es un marco de referencia, esa noche supe que mi hijo tenía un proyecto escolar. 8 de la noche, mamá, tengo un proyecto. Bajé las escaleras, separé los proyectos de los otros 3 niños, le llevé a la pizarra. Él dijo, no está bien, debes salir a la nevada. Así que salí a la nevada. Puse a mis otros 3 hijos a comenzar el proyecto. Tenían todo puesto en la mesa cuando mi esposo hace algo que normalmente llamarían molesto, pero cuando llevas casado más de 10 años y sigue pasando, debes llamarlo lindo. Así que él tiene su lindo hábito. Algunas de ellas sí, entienden. algunas personas. Él tiene su lindo hábito de llamarme y comunicarme con extraños. Y esa noche no fue la excepción. Él dijo, tengo a un hombre con quien debes hablar. Dije, no, lo siento, hago un proyecto escolar, ahora no necesito hablar con él. Y él dijo, no, debes hablar con esta persona. Y este tipo me llama y dice, Lisa, tu esposo mencionó que enseñas sobre el despertar de las leonas. Él dice que los leones son los mejores asesinos, pero las leonas son las mejores cazadoras. Él dijo, te diré por qué tu libro es tan importante. Y dijo, ¿sabes que no estamos ganando la guerra en Afganistán? Y dije, sí, sabía eso. Y él dijo, ¿no quieres saber por qué? Y dije, ¿seguro? Y dijo, porque no podemos hablar a las mujeres. Él dijo, cuando no puedes hablar con ellas, no puedes cambiar la cultura. Y cuando no puedes cambiar una cultura, no puedes ganar la guerra. Y dijo, estoy a cargo de armar equipos operativos especiales aquí en el Fuerte Bragg y hasta este punto nos enfocamos en los hombres por el peligro, pero estamos enviando mujeres operativas especiales que van a decirle a las afganas que tienen voz y valor, van a atender sus necesidades médicas menores y les dirán por qué la democracia les hará bien a sus hijos e hijas. Y dijo, están por desplegarse, se llama Equipo Leonas. ¿Puedo tener una copia de tus recursos para todas ellas? Debo suministrar al Equipo Leonas al salir del Fuerte Bragg, luego al Equipo Leonas saliendo de la Marina del Campo Lejeune. Y si el ejército americano entiende que sin la participación de la mujer pelearemos, pero no ganaremos, es tiempo de que entendamos en el cuerpo de Cristo que necesitamos a ambos, al hombre y la mujer, para ganar. Y ese siempre fue el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es la pesadilla del enemigo. Muy bien. Hay alguien viendo ahora. Sí. Y
estás clamando en tu corazón, Dios, debe haber algo más. ¿Qué le dirías a ellos? Verás, le hablo directo a tu espíritu. Hay algo dentro de ti y fuimos creados para algo más de lo que has visto. Has vivido una vida temeroso. Dios no te dio un espíritu temeroso. Dios no te salvó para atarte. Él te salvó para liberarte y que seas todo lo que Él creó en ti. Te desafío a dejar de temer a tus fortalezas en el nombre de Jesús. Cuando volvamos, Lisa hablará sobre cómo esta ama de casa está viajando a algunos de los lugares más peligrosos del mundo, rescatando mujeres que vendieron en esclavitud y tráfico sexual. Es más, en algunas cosas que haces, me asombras. Y digo, ¿qué? Es sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda. Y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Tengo muchos problemas imaginando la vida que tienes desde que el despertar de la leona ocurrió, esta visión ocurrió. Lees una revista sobre el tráfico sexual. ¿Qué pasó? Verás, estaba sentada cambiando las páginas y escuchaba sobre el tráfico sexual y, en vez de solo decir esto es tan triste, comencé a llorar. Dejé que perforara mi corazón y dije, Dios, si hay algo que pueda hacer, si hay una fuerza que pueda usar, soy tu chica. Y creo que Dios tomó esos momentos, porque 2 semanas después recibí una llamada de Life Today y dijeron, nos han hecho saber que hay chicas que son traficadas por sexo. Podemos enviarte encubierta a los burdeles de Tailandia. Y luego fuimos a Camboya y luego a India. Y fuimos encubiertos a los burdeles. Obtuvimos las historias de las chicas, logramos rescatar a los niños. Hablamos con estas personas. Déjame llevarte. Resaltamos Necesito hablar de una mujer en particular. Sí. Eso es tráfico de personas. Estás en Camboya, es medianoche, estás en la peor parte del pueblo. Tu esposo nunca debió dejarte hacerlo. Sí, no debió, sí. Pero él no lo sabía, tal vez no Aún lo sé. no lo sabe. No. Sí. Lo sabrá ahora. Muy bien, dime lo que viste, lo que dijiste. Bueno, hay muchas historias, pero muchas de estas jóvenes, esta es su historia. Están en pobreza, se atreven a soñar. Se atreven a soñar que puede haber algo más para su vida. Se atreven a soñar que pueden trabajar. Se atreven a soñar que tal vez haya una familia que las trate como iguales y puedan ser mejores personas. Y se van con alguien en quien confían. Normalmente es una tía. Su tía puede ser una mujer confiable. Las dejan con una mujer o un tío y se van a una gran ciudad. Son analfabetas y de pronto se encuentran encerradas en un cuarto y vendidas. Las venden por su virginidad, las violan en grupo, son humilladas. Están atrapadas en un estilo de vida donde a veces viven en una jaula y son encadenadas a las camas. Y muy pronto, cuando han quebrantado su espíritu, las desencadenan porque saben que nunca se irán, porque no tienen esperanza. Y lo que hacemos es viajar y les decimos que necesitan soñar de nuevo. Y si logras conectarlas con la esperanza, ellas saldrán. Pero había unas mujeres que decían, yo solo quiero morir, pero ¿se llevaría a mi hija? ¿Se la llevaría? Tiene 6, antes de que la vendan, ¿se la llevaría? Sid fue la revelación más desgarradora de lo que la depravación de los humanos alejados de Dios pueden hacer. Eso es. Era tan terrible. Y nosotros solo hablamos con ellas, las sacamos, les damos atención médica, luego les damos consejería, luego también les damos educación o una destreza para sacarlas de ahí. ¿Puedes decirme de una persona en específico que saliera y qué pasó con esa mujer en particular? Sí, bueno, había una niña hermosa que salió y ella se cambió su vida y se volvió estilista, lo que sé que no parece mucho para nuestra gente, pero ella es estilista y luego dijo, ¿saben qué? No es suficiente para mí solo tener un futuro, quiero ser una rescatadora. Y así una chica que salió ahora es una de las defensoras y una de las rescatadoras de otras niñas. Sid, quiero decirte una historia en particular. Hubo una redada en India
y rescataron a 22 niñas y luego seguían oyendo un ruido y descubrieron que había una pared falsa y había 11 menores entre las edades de 12 y 14 que escondieron en la pared. Quienes habrían muerto debido al calor y sin agua y sin aire, y esas niñas son libres. En el último año y medio hemos podido rescatar 330 niñas al sureste de Asia. Si no hubieras tenido esa visión de leonas, Sí. ¿habrías vivido la vida que vives ahora? No, sería cautiva del miedo. Habría vivido en pequeño y lo más probable es que mis hijos también tendrían miedo. Cuando yo fui liberada, posicioné la voluntad de mis hijos. Esto es lo que aprendí, Sid. Los niños heredan una de dos cosas, ya sea la promesa de Dios o nuestros miedos. Y las cosas con las que no lidiamos volverán a cazar a nuestros hijos. Así que esta visión puso algo dentro de mí que mi familia no puso en mí. Y mi esposo lo intentó, pero no pudo ponerlo en mí. Dios me apartó de mí y dijo, tu mundo necesita ser mucho más grande que tus miedos. Y necesitamos personas que tengan fe feroz y que no tengan problemas para creer en un león, sino que esa fiereza maravillosa esté en sus genes. Es como Dios tejió tu ser. Eres impresionante. Y hemos disminuido esa palabra al significado hermosa. Pero no eres hermosa porque seas atractiva. Tú eres hermosa porque eres impresionante, lo que significa que te volviste todo para lo que fuiste creada. Te impondrás al enemigo, lo pararás. Tú detendrás sus pasos y es tiempo de que la iglesia entienda que esa belleza está en su función y no en su forma. Lisa, necesito que ores. Absolutamente. Que las leonas, y por cierto, eso es para hombres y mujeres, se levanten ahora mismo. Absolutamente.